Vale. Bueno, como les decía, espero que se hayan visto la clase de ayer o que hayan estado presentes. Se me olvidó mandarles los recursos. Fallo mío, me acordé hace como 20 minutos de mandarlo. Pero ahorita terminando esta clase ya les subo los complementos de la clase anterior para que si tienen dudas o si quieren aprender un poco más, lo puedan hacer sin problema. El tema de ayer, en resumen, fue cómo funciona la programación, qué sistema se utiliza dentro de la programación y el por qué es importante utilizar programación hoy en día. Se los voy a explicar hoy para que tenga como ese complemento de ayer y que vean como algo útil la programación. Al final del día, como se los dije, programar es crear algoritmos. Algunos son algoritmos más complejos, algoritmos más simples, algoritmos que te pueden llevar horas y horas de trabajo, que están distribuidos en millones de lugares diferentes. Puede ser súper complejo entender un algoritmo o puede ser súper sencillo. Para los que no lo saben, un algoritmo, en resumidas palabras, es un conjunto de procesos, de procedimientos, de instrucciones. Es como una receta para llegar a obtener un resultado. Así como cuando vas a cocinar tienes una serie de pasos a seguir para que te quede bien lo que estás cocinando, en programación es similar. Para que obtengas algo funcional tienes que seguir una serie de pasos. ¿Quién sigue esa serie de pasos? Algo llamado procesador, que es, en resumidas cuentas, lo que vimos ayer. Ahora, eh, ¿para qué sirve en este caso la programación? ¿Qué aplicaciones tiene? Pues sencillamente es que si una persona común y corriente, un humano, un cerebro humano, puede llegar a, ¿cómo decirlo?, pensar procesos, analizarlos y saber cómo resolver algo, esa persona no lo va a poder hacer de forma masiva. Yo no te, yo como persona no podría, por ejemplo, algo simple, ordenar una lista de 1000 números porque a lo mejor me tardo horas y horas realizándolo o a lo mejor ni siquiera lo puedo lograr porque me quedaría con una memoria muy limitada de recordar cada número y saber en qué posición va. En cambio, cuando tú le das a un procesador, a una computadora, a una máquina, esa máquina sí te va a poder resolver ese problema, a lo mejor no tan rápido, o a lo mejor muy rápido, pero igual sigue siendo impresionante porque realmente es algo que una persona no haría, no podría hacer normalmente. Por más de que lo piense, por más que sepa cómo llegar, es imposible o es físicamente imposible que lo pueda hacer a mayor escala. Em, Prácticamente con cosas tan simples puede salir Minecraft, puede salir un videojuego, puede salir una página web, puede salir un navegador, puede salir una aplicación de celular, cualquier cosa que se les ocurra se puede lograr gracias a la programación. Entonces, aprender a programar hoy en día es algo bastante fácil. A decir verdad, puedes aprender a programar en, qué sé yo, 3 meses. Y puedes conocer un lenguaje en 2 semanas. Te puedes poner a programar una página web y la tendrías en... algo simple lo tendrías, por ejemplo, en una semana. Es actualmente muy fácil aprender a programar, cualquier persona lo puede hacer, hay mucha información en internet, sin embargo, no hay información totalmente correcta, bueno, más allá de correcta, una información completa y apegada a la realidad, porque la mayoría solamente te enseña basándose en ejemplos, no te dan como tal las herramientas que vas a utilizar en tu día a día, sino que te muestran resolución de problemas muy específicos en donde tú solamente aprendes a resolver esos problemas específicos. Pero de que puedes aprender a programar, lo puedes aprender. A algunas personas se les va a hacer más sencillo, a algunas personas se les va a complicar más, pero cualquier persona puede aprender a programar. Porque al final de cuentas, eres capaz de decir
cómo hacer algo específicamente, qué procesos, qué pasos tengo que seguir para llegar a un resultado, porque eres un humano, nuestra mente funciona así, y lo que hace un programador es lo mismo, pero explicándoselo a un procesador, ya sea de forma muy directa o de una forma muy por encima, que eso que define cuando un programador está escribiéndole código a un procesador y cuando se los está escribiendo a otros procesos que van a después llegar al procesador, se llaman lenguajes de programación. Esa parte es muy importante porque existen diferentes tipos de lenguajes de programación, existen cada uno más complejo que otro y probablemente a alguno se le haga más bonito otro o a alguno se le haga más útil otro, porque ya depende mucho del enfoque al que tú te quieras dedicar. Si quieres aprender programación para videojuegos, pues bueno, existen ciertos lenguajes que te ayudan a hacer videojuegos de una forma más sencilla, o si quieres irte a programación web, pues tienes distintos lenguajes para programación web que te facilitan el trabajo. No quiere decir que un lenguaje no sirva para tal cosa, porque realmente la mayoría se puede usar para casi todo, pero la diferencia es que a lo mejor un lenguaje te da más herramientas que otro para algo específico, o te permite manejar mejor una cosa que el otro lenguaje no te permitiría. Entonces, partiendo de los lenguajes de programación, tenemos que diferenciar desde lo más bajo hasta lo más, ¿cómo decirlo?, lo más intuitivo para un ser humano, que al final de cuentas, esa es la tarea, la misión, el objetivo de un programador, lograr comunicarse con el procesador, con la máquina de alguna forma. La mayoría utiliza lenguajes que son simples, que son legibles para nosotros, que bastaría con quizás traducir del inglés al español, porque como les comentaba ayer, la programación está absolutamente todo en inglés. Lo mejor de la mejor información de la programación está en inglés, en libros, en videos, en blogs, en millones de lugares. Siempre la mejor información está en inglés por alguna extraña razón que desconocemos. Pero bueno, no es que desconozcamos, es que el inglés es un lenguaje estandarizado a nivel mundial, entonces es mucho más simple tener algo estándar para todos y así la persona lo podría entender mejor. Imagínate que se hace la programación en chino, tendrías que aprender chino, que no es precisamente fácil, y bueno, yo creo que a nadie le darían ganas de aprender a programar si está todo en chino. Así que tienen que aprender inglés, tienen que al menos saber conceptos básicos del inglés. Poco a poco, si no saben inglés, poco a poco lo van a aprender. Realmente en esta, en esta área aprendes inglés porque aprendes inglés de alguna forma u otra. Ya sea que aprendas el inglés bien o lo aprendas mal, ya es independiente de cada uno, de su forma de aprendizaje, pero al menos algo de inglés vas a aprender. Y les decía ayer, el inglés es muy indispensable para programar, principalmente por las puertas que tienes, las oportunidades que tienes al saber inglés y prácticamente entenderlo y hablarlo bien. Pero bueno, eso ya creo que va a ser un tema fuera del curso, sino que va a ser como un taller, como les decía ayer, que también van a haber talleres en donde voy a hablar de temas específicos y a lo mejor invito a más gente que sepa de los temas. Pero, volvamos a los lenguajes de programación. Como les decía, existen lenguajes que son más simples para el humano, pero existen lenguajes que no son tan simples para el humano, pero sí son simples para el procesador, porque el procesador es capaz de entenderlo de forma directa sin tener que pasar por múltiples transformaciones o múltiples procesos que lo van a, eh, ¿cómo decirlo? Transformar, sí, es que son transformaciones para pasar de algo legible humano a algo legible por el procesador. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno,
En la programación existen dos tipos de dimensiones, por así decirlo, de lenguajes de programación. La primera son lenguajes de bajo nivel y la segunda, como gusto más grande, esperen. La segunda son lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, pues básicamente son, como el nombre lo indica, son lenguajes que están más apegados a lo que vendría a ser las instrucciones del procesador. Van más allá de que el humano lo pueda leer, sino que simplemente está enfocado para que el procesador lo pueda leer. Y hay lenguajes que son los de alto nivel, que no están enfocados precisamente a que vayan directamente al procesador, porque estos se enfocan en que el humano sea capaz de leerlo y de entenderlo. Es decir, estos lenguajes, por lo regular, siempre pasan por transformadores que los hacen ser lenguajes de bajo nivel en algún momento. Ok, entonces, ¿cuál es la facilidad o cuál es el propósito de haber creado lenguajes que son de alto nivel? Pues el simple hecho de, de facilitar la creación de sistemas, de facilitar la programación en sí, para que cualquier persona, cualquier humano, sea capaz de escribir y de darle instrucciones a un procesador. Dentro de estos lenguajes de alto nivel están como los más comunes que seguramente han visto en algún momento, que vendrían a ser, por ejemplo, Java, C++, Python, JavaScript, TypeScript, todos esos lenguajes que en algún momento seguramente los han escuchado, ya sea por videos de internet, por publicidad, por cursos, por amigos, por la escuela. Es muy probable que los hayan escuchado, pero los lenguajes de bajo nivel son lo que casi nunca se menciona a no ser que estés estudiando directamente programación, porque actualmente no es lógico utilizar este tipo de lenguajes cuando existen herramientas que te son más fáciles como ser humano para utilizar a la hora de programar. Los lenguajes de bajo nivel son, por ejemplo, assembly o lenguaje ensamblador, que son instrucciones muy rebuscadas. Prácticamente un humano se tendría que quebrar la cabeza para entenderlo, además de que tienes que utilizar muchísimas instrucciones para llegar a ejecutar algo tan sencillo. Por ejemplo, para hacer una suma entre dos números, probablemente estemos hablando de que necesitas unas 15, 10 instrucciones para que el procesador lo pueda hacer. Y obviamente con el paso del tiempo eso se va a volver súper tedioso para un programador. Probablemente en algún momento llegue a entenderlo al 100% y ya le salga en automático el crear estas instrucciones tan específicas, pero no es la idea teniendo este tipo de lenguajes que ya son más amigables con nosotros como seres humanos. Se los voy a escribir aquí para que lo tengan presente. Eh, Les voy a dar nada más dos ejemplos. Y cada uno funciona de diferente manera. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus enfoques, cada uno tiene sus propias formas de transformarse para llegar a esto y cada uno es diferente entre sí. Sin embargo, lo que sí comparten todos los lenguajes son los conceptos generales de la programación, que es precisamente lo que en este curso van a estar aprendiendo. Los conceptos generales, a programar en sí y no tanto a que me aprendan un lenguaje, a que me aprendan Java o a que me aprendan JavaScript o el lenguaje que quieran, sino que aprendan los conceptos generales. Porque al ser algo que comparten todos los lenguajes, el día que ustedes quieran migrar de Java, por ejemplo, a JavaScript, se les va a hacer muy fácil
porque solamente tendrían que aprender cuál es la estructura que usa JavaScript, cómo funciona, cómo se aplican estos conceptos a ese lenguaje en específico, pero con solamente aprender eso ya me podrían hacer, por ejemplo, lo que saben hacer en Java, pero acá, porque es exactamente el término común y lo aprendieron bien y lo razonaron y lo saben aplicar. Eso es lo que une a todos los lenguajes, pero tengan en cuenta que son diferentes cada uno entre sí, no solamente porque el nombre se parezca ya quiere decir que son lo mismo, definitivamente no es así. JavaScript y Java no son lo mismo. Java no es recortar el JavaScript para no tener que escribir todo. Obviamente no es así. Cada lenguaje es diferente, muy diferente. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta. Y como les decía, cada uno pasa por diferentes transformadores. Bueno, no se llaman transformadores, pero quiero que lo entiendan coloquialmente para que lo relacionen, que es un proceso por el que pasan de aquí para transformarse a instrucciones que la máquina puede entender. ¿Recuerdan que les dije ayer que la máquina entendía? ¿Alguno me puede contestar por el chat de los que estuvieron ayer? Exactamente. El procesador solamente entiende código binario, ceros y unos. Ya expliqué eso ayer. Ustedes si no lo han visto, si no estuvieron en la clase, por favor véanlo, que es muy importante. Si no, me van a perder el hilo y no van a entender nada de lo que estoy hablando ahora mismo. Les voy a poner un ejemplo de código de instrucciones al procesador para que más o menos puedan diferenciar. Esto les voy a poner un lenguaje que es súper amigable. Se entiende bastante este código en específico, ¿no? Este tampoco. Bueno, esto. Ok. Aquí pueden pues ver la gran diferencia que hay entre instrucciones del procesador y instrucciones que un humano escribe y que puede leer. Son muy diferentes cada una. Para hacer esto, pues yo creo que hay que memorizar bastantes conceptos y muy probablemente no te salgan automático, como lo hicieras con... ok, ahorita lo veo, Yona. Que si lo hicieras con un lenguaje como estos. Este lenguaje se llama Python y este es Assembly. Si se dan cuenta, en este código nosotros podríamos entender más o menos qué es lo que hace solamente traduciendo del inglés al español. Por ejemplo, si lo leen literalmente, from significa desde pipe es algún lugar, no sé, no desconozco dónde está ese lugar. Desde tal lugar importa o extrae o tráeme estas dos cosas que no me interesan cuáles son, no necesito saber específicamente qué es, pero lo puedo entender. Puedo entender que desde algún lugar, desde esa cajita, tráeme las canicas y los juguetes. Y después estoy diciendo que, pues no sé, esto ya es un poco más tedioso de entender a simple vista, pero pueden relacionar aquí, por ejemplo, que nombre corresponde a una manzana y que tiene el tal precio. No sé, si se dan cuenta es algo muy intuitivo para cualquier persona leer y entender muy por encima qué hace ese código. Sin en cambio, si nos vamos acá, pues ya yo creo que me doy un tiro porque me preguntaría qué significa 0x80, qué significa 0x80 aquí otra vez, qué significa kernel, qué significa 0xa, qué significa section, qué significa este punto y coma. O sea, hay que saber muchísimas más cosas
para lograr entender esto, pero esto realmente es lo que entiende el procesador. Así que de alguna forma se pasa de esto a esto. Eso es lo principal, ¿ok? Y bueno, ya entendiendo este concepto de los de los lenguajes de programación, quiero pasar al tema de cómo se estructuran los datos, que esto es una continuación de la clase de ayer también, cómo funciona el manejo de tu memoria RAM a nivel programación, por así decirlo, porque al final de cuentas, como se los dije ayer, todo el tiempo programar significa estar usando el CPU y el CPU a su vez utiliza la memoria RAM. Entonces, todo recae en eso y es importante que lo dominen, por eso insisto tanto en esos dos temas, es importante que lo entiendan. No me interesa que sepan exactamente cómo funciona el procesador por dentro, porque para empezar ya es un tema de electrónica, pero sí me interesa que sepan que detrás de cada cosa que ustedes escriben ocurre un proceso, ocurre algo en el procesador y a su vez ocurre algo en la memoria RAM. ¿Ok? En la programación tenemos diferentes tipos de datos y cada uno se maneja de diferente forma en nuestra memoria RAM. Vamos a buscar un... Ok. Esto. Cada uno funciona de una forma diferente en nuestra memoria, cada uno se almacena de una forma diferente y cada uno ocupa más espacio o menos espacio que otro. Al final del día, absolutamente todo lo que hacemos en programación, de cualquier índole, cualquier tipo de cosa, recae en estos tipos de datos. ¿Cuáles son? Bueno, el primero y el mínimo es la unidad mínima, es el bit. Después tenemos el byte. Después tenemos boolean, short, char. De hecho, char va antes. Te los voy a poner todos en inglés porque son términos en inglés, ¿ok? O sea, tienen que acostumbrarse. Bueno, a lo mejor probablemente en algún momento los han visto. Seguramente se me esté pasando alguno. Pero en general son estos. Bit, solamente recuerden que almacena ceros y unos. El byte, ya seguramente si tuvieron alguna materia de computación en su escuela, les han dicho que es el conjunto de 8 bits. Y después de esto siguen megabytes, kilobytes, todos los demás tipos, pero en sí no son parte de los tipos de datos. ¿Ok? Los tipos de datos son solamente estos. Algunos lenguajes no implementan esto porque no tiene sentido escribir bits. No es como 100% recomendable. Para eso se crearon los demás tipos, de hecho. Pero bueno. Eh, entonces, tenemos que cada tipo de dato almacena una cantidad de información diferente en la memoria RAM. O sea, algunos almacenan más memoria, algunos reservan menos memoria, algunos te conviene a lo mejor en algún caso utilizar más espacio o menos espacio. Por ejemplo, si quieres almacenar el nombre de una persona, probablemente necesites almacenar mucha información porque un nombre es mucha información. Son bastantes caracteres, son bastantes dígitos, para decirlo de alguna forma, bastantes letras que, que debes tener en la memoria, ¿ok?
Y es muy importante que aprendan que, mm, que cada tipo utiliza específicamente o asigna específicamente una cantidad de información, porque después, cuando ya estén en el nivel profesional, en un ámbito laboral, en, pues sí, en una aplicación real, muy probablemente les estén pidiendo constantemente este tipo de cosas, porque mmm, recuerden lo que les dije ayer. Cuando tú trabajas en la programación, tienes que tener en cuenta que tus recursos no son infinitos, que no tienes RAM infinita, que no tienes un procesador que pueda escribir y leer infinitas veces. Es todo es limitado. Entonces siempre hay que cuidar mucho el uso de los recursos que tenemos, y por eso es que tienen que no memorizar, porque a lo mejor en un principio cuesta memorizar, pero sí tienen que saber que, que los tipos de datos son diferentes cada uno entre sí. ¿Ok? Voy a, voy a mostrarles voy a buscar una tabla a ver si encontramos aquí una tablita, porque si no me voy a tardar haciéndola. Mm, ok, bueno, más o menos esa podría ser. Ok, esta. Me sirve esta. Ok, listo. Aquí está lo que yo les decía. El byte, el boolean. Los ordené mal, pero al final de cuentas es lo mismo. El boolean, si no recuerdan, ayer les dije que se utiliza para condicionales. Un boolean solamente puede tener dos valores, que sería true o false, dependiendo a si es verdadero o si es falso algún determinado valor. ¿Cómo se obtiene ese valor? Muy probablemente provenga de algún tipo de condición, que también ayer vimos muy por encima las condiciones. Por ejemplo, una condición muy sencilla sería decirte que el valor 5 es mayor que el valor 6. Claramente eso es falso, no tiene sentido. En nuestro sistema numérico el 5 no es mayor que el 6. Entonces, cuando tú quisieras tener un valor de tipo booleano en tu programa, lo podrías sacar de esa forma. Los traes siempre de una condición. No sale por arte de magia. Así que esto lo van a ver más a detalle cuando entremos ya a algún lenguaje. Aún no sé si les voy a enseñar un lenguaje en específico, porque no es la idea. Probablemente algún día les ponga un ejemplo en Python, algún otro día en Java, pero van a entenderlo porque entienden los conceptos de forma independiente, sin ser aplicados a un lenguaje en sí. Em, entonces, un byte tenemos que es el conjunto de 8 bits, y cada bit tiene dos posibles valores, 0 y 1, y todo va a recaer en eso. Todo va a recaer en bytes y todo va a recaer a su vez en bits. Y si alguna vez han visto, las memorias RAM tienen esa capacidad o mencionan en sus características que, por ejemplo, tienen 16 gigabytes de espacio total. Eso es lo que determina la cantidad de memoria que tienes disponible en total, porque recuerden que a lo mejor un proceso no les va a permitir usar eh, todos los recursos de su máquina. Muy probablemente estén limitados de a lo mejor de esas 16 gigabytes. Solamente tienen, vamos a llevarlo al extremo, de esas 16 solamente tienen 128 megabytes. Uy, se fue para abajo. Ahí está.
Y pues entonces ya sería un poquito complicado tener que administrar bien esos recursos, ¿no? Me lo estoy llevando al extremo para que vean la importancia de saber los tipos de datos. Estos tipos de datos son comunes para todos los lenguajes de programación. Algunos los implementan de forma literal. Algunos te dicen esto es un tipo de dato byte, esto es un tipo de dato boolean. Algunos no te lo dicen y simplemente lo intuyes de cierta forma. Es algo complicado de explicar ahora porque no hemos entrado en ese tema, pero hay lenguajes que sí te lo especifican, hay lenguajes que no, y de cierta forma tienes que saberlo tú, tienes que conocerlo. Eh, el byte puede almacenar 255 valores posibles, perdón, 256 valores posibles, porque recuerden que se inicia siempre desde el cero. Siempre, siempre en programación, todo lo que ustedes vean va a iniciar desde cero. Es el famoso dicho de que en programación no se cuenta desde el uno, se cuenta desde el cero. Entonces, siempre que vean algo así, tengan en cuenta que es desde el cero el valor mínimo, bueno, el conteo mínimo, el valor donde se empieza a contar, hasta el valor determinado. Puede ser, en este caso, los bytes almacenan solo 255, entonces, en realidad hay 256 posibles valores que pueden almacenar. ¿Cómo se determinan esos valores? Pues bueno, se determinan por los bits en sí. No hay otro tema, es literalmente los bits. Y literalmente es 255 porque estamos hablando en términos numéricos. Recuerden que la computadora solamente entiende números. En números, no hay más. Es lo único que puede entender. Si recuerdan, eh, cada bit puede almacenar 0 y 1 y tenemos que un byte son 8 bits, entonces lo máximo que podemos almacenar en un byte es este número. Y si se acuerdan de lo que les enseñé ayer en el sistema binario, ustedes escriben y se cuenta así en el sistema binario. Esto es un 1, digo esto es un 0, perdón, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3, esto es un 4 y así sucesivamente hasta llegar al valor 255 que es el equivalente a esto. Puros unos. Esto es lo que almacena un byte y la mayoría de canales almacenan, perdón, la mayoría de tipos de datos se almacenan en esto. Todos los datos se almacenan en esto y esto está representado con celdas en tu memoria RAM o celdas en la memoria del procesador o en donde quiera que esté almacenado. Siempre son ceros y unos. Siempre va a recaer en eso. Eh, hay casos en los que van a ver, como por ejemplo, ¿cómo decirlo? Tipos que son lo mismo, pero tienen otra nomenclatura diferente, porque a ver, están de acuerdo que esto del 0 al 255 no me está almacenando números negativos. No hay valores negativos aquí. Para eso, cada caso se maneja de forma diferente. Los que son valores negativos se les llama signet y el tipo de valor. Signet, pues de que viene de que tiene signo, y los que no son un signet. Estos dos conceptos son muy importantes en la programación. A veces no se ven, a veces sí se ven. Les digo, eso ya depende mucho del lenguaje de programación, pero realmente existen, realmente están ahí y todo el tiempo van a estar, aunque no lo veas o si lo veas, pero están ahí. En este caso se pueden dar, esa es la diferencia entre este y este. Este de aquí abajo se llama S-byte porque es signet byte y precisamente si se dan cuenta almacena desde menos 128 hasta 127. ¿Ok? Siguen habiendo los mismos 256 valores, pero
ahora está almacenándome valores negativos. La mayoría de veces eh, se suele utilizar más este tipo de ¿cómo se llaman? De formatos. Se suele utilizar por estándar los Signet porque necesitas en el día a día almacenar valores negativos también. No vas por la vida solamente teniendo valores positivos. Romperías todo nuestro sistema decimal matemático. Así que regularmente siempre se usa los Signet Byte. El lenguaje ya lo hace por sí mismo, pero hay lenguajes que no. Por ejemplo, C++ o C, que son lenguajes en donde debes explicar de forma literal lo que necesitas. Tienes que saber diferenciarlos, pero algunos, como les repito, quiero que se les quede claro, hay lenguajes que no se los piden y que ya lo intuyen por sí solos. El, el tipo char es lo que representa un carácter. ¿Quién se fue? Ok. El char es la abreviación de character, que es literalmente eso, un carácter. Y el carácter es representado por lo mismo, por un byte que puede almacenar 256 valores. O sea, puedes almacenar símbolos, puedes almacenar letras, números, que son estándares en la computadora, en la computación. Eh, bueno, se los voy a explicar más adelante porque ahora mismo es un tema complejo, pero si a alguien le interesa, le voy a pasar el recurso. Se le llama formato UTF-8, pero lo vamos a ver en otra clase, o quizás sí en otra clase porque es un tema complejo. Pero tengan en cuenta que los caracteres son valores, son bytes que pueden almacenar 256 tipos y cada uno corresponde a un símbolo diferente, sea una letra, sea un número o sea literalmente un signo, un símbolo en sí. Puede ser un punto, puede ser un guión, puede ser un guión bajo, lo que sea. Eh, Eso es lo que almacena un carácter y ocupa justamente un byte de espacio. Eh, los números decimales son un tema complicado a bajo nivel, es decir, en el procesador es un tema muy complicado, se almacenan de diferente forma porque necesitas saber dónde está ubicada la coma decimal o el punto decimal que le corresponde a ese número. Su estructura es un tanto diferente. Tienen, tiene una estructura, ¿cómo decirlo? O sea, a ver, el número en sí es interpretado como un número entero, un número completo, sin coma decimal. O sea, si yo tengo 3.1416, para la computadora ese número es esto, sin la coma decimal. Pero hay un prefijo que tiene un término que se añade al inicio que le ayuda a identificar en dónde está situado ese punto decimal. Esto ya no me interesa que lo sepan, nada más se los digo para que lo tengan presente, pero en el día a día tú no piensas esto, o sea, no es como que te vayas preguntando, oye, ¿qué le pasa al punto? Pues no, es algo que no es necesario, pero tengan en cuenta que también es almacenado a nivel binario donde se está ubicando el punto decimal de ese número. Y también, si pertenece a un número negativo, también se escribe de otra forma. Los números negativos tienen otra estructura, funcionan muy diferente, todo funciona diferente, cada cosa funciona de forma diferente, pero me interesa que solamente se aprendan que cada uno almacena más información y, y puede serte más útil o menos útil que, que cualquier otro dato. Hay veces que se les va a presentar eso, en donde tengan que escoger de a lo mejor me conviene más utilizar esto porque solamente voy a almacenar 4 posibles valores, entonces no me vale la pena gastar 8 bytes de la memoria
para almacenar solamente un valor de 4 posibles, o sea, no tiene sentido. A eso es a lo que me refiero con que me gustaría que identifiquen cuánto espacio ocupa cada tipo de dato. Tenemos, bueno, aquí no está completo en sí, pero se los voy a intentar explicar con esta tabla. A ver, voy a buscar otra. Esto enfocado específicamente a Java, que es la única que he visto que está completa. No, es que esto es específico de Java. Mejor no. Eh, tenemos los números decimales, los números que literalmente almacenan una cantidad específica de decimales. A lo mejor puede ser mucha o puede ser poca, porque ten en cuenta que para la computadora, para la memoria, un número decimal es el mismo número sin punto, ¿ok? O sea, que solamente podría almacenar el límite de dígitos que puede almacenar en binario, que la mayoría de procesadores actualmente solamente pueden manejar hasta 64 bits y algunas manejan 32 bits, que sería el equivalente a 4 bytes y 8 bytes. Esa es realmente la máxima cantidad de información que podrían tener almacenada o que podría ser transferida al procesador y a su vez a la memoria. O sea que no es como que puedas escribir un número de cientos de miles de millones de dígitos, porque realmente el procesador no lo podría procesar, valga la redundancia. Así que no, es como la vida real. No puedes escribirte un número de 40 millones de dígitos en un solo papel, porque se te acaba. Entonces tienes que usar más papeles. Lo mismo aquí. Si quisieras procesar números tan gigantes, necesitarías muchos procesadores conectados para que puedan procesar una cantidad de información mayor. Al menos hasta la actualidad. No sabemos si en un futuro a lo mejor ya se van a poder transportar hasta 128 bits, que ya sería el equivalente a 16 bytes. Esto ya estamos hablando de muchísima más información, información más precisa probablemente. Entonces, eh, ya sería un caso diferente, pero cada valor almacena un máximo de información y el máximo está determinado por la cantidad de información que pueda procesar el CPU. Si el CPU, el procesador, no puede procesar más de 32 bits y yo le mando 48, por ejemplo, no lo va a procesar, va a detener el proceso, lo va a quitar de su lista y simplemente no va a funcionar el programa. En un ejemplo aplicado a la vida real, o bueno, en su día a día, a lo mejor han visto que cuando instalan programas, tiene en su nombre algo como por 86 o tiene por 64 o incluso en las mismas páginas de descarga te mandan a una selección que dice ¿para qué procesador lo necesitas? ¿32 bits o 64 bits? Pues bueno, realmente eso proviene de aquí. O mejor dicho, esto proviene de eso, porque la programación está diseñada para el procesador, no al revés. Entonces, si ustedes... Esto es el sinónimo de 32 bits, por cierto. Eh, no recuerdo porque tiene una historia detrás de por qué es por 86 y no por 32. Pero es así, no, lo desconozco, no recuerdo exactamente de eso. Y entonces, volviendo al tema de los datos, si nosotros no cuidamos exactamente lo que estamos almacenando, van a ocurrir problemas probablemente, eh, pues, pues sí, van a ocurrir problemas con el procesador, se va a detener tu proceso y no va a servir de nada. Tenemos una forma diferente para almacenar números decimales.
Hay números decimales que pueden almacenar más cantidad de información y hay números decimales que pueden utilizar menos información. La diferencia entre esos consiste simplemente en que uno almacena más bits y el otro almacena menos bits. Entonces ya depende de lo que tú necesites. Si necesitas muchísimos decimales porque estás haciendo un cálculo complejo que tiene que tener los decimales exactos, pues a lo mejor te convendría utilizar un tipo de dato que almacene más decimales, porque si no perderías esa precisión. Esa pérdida de datos también tiene un nombre, es un nombre técnico, ahorita se los voy a decir, pero ¿cómo se almacenan los números decimales? Pues bueno, tenemos el tipo double, que almacena 8 bytes, es decir, almacena, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Almacenan 64 bits y puedes almacenar esa cantidad de información dentro. En este caso va desde el menos 1,79 tantos decimales por 10. Esta es notación científica, esto es algo que no tiene nada que ver con programación, es un tema de física, pero se ve temas de matemática, temas de física en la programación en algún momento, por eso es que en las escuelas se los enseñan, pero en sí no es como que lo apliques todo el tiempo, pero sí tienen que tenerlo en cuenta. Tenemos que un doble puede almacenar desde 1,79, 76, 93, tal, por 10 a la 308, o sea, una cantidad de información bastante alta. Y tenemos que va desde ese número hasta el siguiente número en positivo. ¿Por qué? Recuerden que es importante almacenar números negativos siempre. Y ahí se está tomando en cuenta que hay 32 bits de almacenamiento para negativos y 32 bits para almacenamiento positivo. No es como que haya 64 para acá y 64 para acá porque ya se sale del límite. Entonces se, se contempla que siempre tiene que estar en negativo y siempre va a estar también en positivo, siempre, todo el tiempo, pero se divide el uso de los bits. Hay la misma cantidad de bits para los negativos y la misma cantidad de bits para los positivos. En la programación, curiosamente, el 0 es positivo, por cierto. ¿Ok? En programación el 0 se cuenta como un número positivo. Por eso es que aquí ustedes están viendo menos 128 y aquí hay 127, porque realmente el 0 cuenta como un número positivo. Hay 4 bits para acá y hay 4 bits para acá. Aunque no se vea que es la misma equivalencia, pero la hay. Tenemos también los tipos de datos enteros, los números como tal que tenemos en nuestro día a día, que son números que no tienen decimales y también de la misma forma se almacenan desde negativos hasta positivos y hay la misma cantidad de información distribuida. En este caso el integer almacena solamente 4 bytes que equivalen a 32 bits, es decir, esto era lo máximo que antes podías almacenar cuando teníamos procesadores de 32 bits. Esta era la unidad máxima. No era algo tan preciso. Si necesitabas un número gigante, muy probablemente no lo ibas a poder almacenar, al menos no como un dato numérico, pero a lo mejor sí habrían otras formas de almacenarlo, que de hecho las hay, y ahorita que lleguemos no vamos a llegar porque no está. Bueno, ahorita vamos a volver a este tipo de datos, pero eh, continuemos. Tenemos el unsigned int, que, que ya se los dije acá. Significa que está expresado sin signo, es un valor positivo siempre, que va desde el 0 al mismo dato multiplicado por 2. Este de acá arriba, pero por 2. Porque acuérdense de la división que les dije ahorita.
hay la mitad de bits para acá y la mitad de bits para acá. Entonces, cuando no tienes el signo, todos los bits van destinados a un solo lugar. Por eso es que aquí, aunque si bien parece ser que puedes almacenar más, no podrías almacenar negativos, pero sí podrías almacenar más positivos. Hay lenguajes en donde no existe esto y te tienes que joder la vida solamente almacenando desde números negativos hasta el positivo y no podrías almacenar más de esto. Por ejemplo, si intentáramos almacenar esto más uno, ya no podríamos porque ya se rompería el sistema y volveríamos a lo mismo. Probablemente vaya a morir tu proceso. Así que es importante saber identificar esto. Tenemos el tipo de dato long, que es lo mismo que un valor entero, pero con la diferencia de que sí te puede almacenar cierta cantidad de ¿cómo se llama? De decimales, pero no del todo. O sea, te almacena, creo que me parece que son unos, no recuerdo la verdad, les mentiría si les digo el dato, pero no te almacena decimales, pero no te los almacena de forma precisa. Son muy pocos decimales. Está enfocado más que nada a almacenar una cantidad mayor de información de dígitos enteros que de decimales. Para los decimales tienes el otro tipo de dato que es el doble. Con esto te puedes almacenar toda esta cantidad de decimales y los que falten, no importa, pero existe este valor que te permite más que nada almacenar más información de números enteros que el integer. Es como la versión mejorada. Y tienes el unsigned long, que es lo mismo, almacenas la misma cantidad de datos, pero multiplicada por 2 porque no tienes números negativos. El tipo de datos short te puede almacenar 2 bytes, o sea, te almacena 16 bits y te permite almacenar desde este número hasta este número lo mismo. Está con número negativo, eso quiere decir que aquí está la mitad de bits, acá está la otra mitad. Y tienes el unsigned short que te sirve para almacenar solamente positivos y toda la información va destinada a positivos, por lo tanto puedes almacenar más información. Pero se preguntarán, ok, estos son los tipos de datos y qué pasa si yo necesito almacenar un número que sea mayor al long, por ejemplo. Pues bueno, normalmente no podrías interpretarlo como tal, así como un número numérico, pero sí lo puedes interpretar como muchos conjuntos de números pequeños. Cada dígito lo representarías como un byte y a eso se le llama eh, byte array. Pero es que es un tema muy complicado porque aún no hemos entrado en él. Es el manejo de múltiples datos en una colección, agrupados, por así decirlo, que pertenecen a uno solo, pero que no están distribuidos en el mismo lugar. Son datos que se fueron distribuidos en diferentes lugares de la memoria y que en algún momento fueron accedidos para interpretarlos como sí mismos, como un byte, y almacenan, pues, perdón, me distraje viendo el chat. ¿Qué pregunta? Más 18 no es igual al último número de esas veces. Sí, es literalmente repetir este número las 18 veces. Sí, no se los expliqué, ¿verdad? Básicamente la nomenclatura esta de E más 18 es repetir este número, el que te expresan, 18 veces. Y bueno, y esto de acá arriba del por 10 elevado a la 308, eso es notación científica. Significa que multiplicas 10 veces 308 y después recuerden que si multiplicas cualquier número por un número que está elevado a 10, que es divisor de 10, solamente agregas esa cantidad de ceros. Entonces, imagínense el tamaño que podrías almacenar en un valor de tipo doble. Es una cantidad de información brutal. Pero si aún así necesitas más, ya no tienes que utilizar doble,
sino que tendrías que utilizar booleans a secas y después extraer toda la información para interpretarla como una sola. Pero esos ya son tipos de datos agrupados en conjunto, no recuerdo el tema específico, que, que se manejan de una forma diferente. Yo creo que ese tema lo vamos a ver mañana. Sí, probablemente mañana. Porque tampoco quiero llenarlos de información. Em, ¿Qué más? ¿Yona, me falta algo? Ok, bueno, ya se los he estado repitiendo constantemente. Se los repito, perdón si es molesto que se los repita, porque quiero que se les grabe, que lo entiendan. Estos datos son literalmente la base de la programación. Todo esto es lo que se usa siempre. Y en algún momento todo lo que escribes de código se pasa en algún punto a esto, a bytes que son interpretados como bits, binario y ya, no hay más. Todo, absolutamente todo pasa a ser eso. Ya sea porque lo estás describiendo tal cual, lo estás definiendo tal cual como ese tipo de dato, o a lo mejor no lo estás definiendo como ese tipo de dato, pero sí en algún punto recae en ese tipo de dato, pero siempre todo se pasa a información de esto. Ya sean que todos se ven como bytes, ya sea que se ven como caracteres, ya sea que se ven como números decimales, ya sea que se ven como dobles, ya sea que se ven como sea que se vean, todos son la base, lo esencial de la programación. Y ya les dije que cada uno ocupa más o ocupa menos memoria que otro. Entonces es importante que sepan distribuir eso. Si yo les pido un número de una edad, almacenar una edad de una persona, no quiero que me vayan a poner un dato de tipo doble porque me estarían desperdiciando 8 bytes de RAM porque una persona no puede tener una edad decimal. Lo podría tener si se lo expresas con sus años, digo, con sus meses, con sus días, minutos, segundos de haber nacido, pero normalmente no lo vas a hacer. Vas a representar la edad como un número entero y tampoco una persona puede vivir más de 256 años, ¿o sí? Entonces probablemente me puedas expresar su edad como un número byte, porque al menos no sé quién sea la persona más longeva de la historia de la humanidad, pero yo creo que no rebasa los 256 años, así que no me vas a poner tampoco un número entero, por más de que lo parezca que sí, puede ser usado, pero me estarías desperdiciando 3 bytes de memoria RAM, que si bien lo ven como algo insignificante, si volvemos a este ejemplo, en donde solo tengo 128 megabytes, pues ya me estaría planteando que realmente tengo que optimizar las cosas. Es una herramienta muy poderosa, es la base de todo, pero hay que aprender a manejarla. Si no lo hacemos bien, en algún momento nuestro programa se va a saturar, va a llegar al límite de memoria permitida y todo se va a morir, básicamente. Reserva de memoria y estructura, sino del mito cuando decías que declaras en... Ok, gracias, eh, Jonah. Cierto, se me pasaba eso. Recuerden que lo que les dije ayer, la memoria RAM almacena los binarios, los bits, que bit se los vuelvo a escribir. Bit significa binary unit. No, ¿qué hice? Ahí da.
bit binary unit. La memoria, esta señora de acá, almacena los datos con su dirección de donde los guardó. Vean esto como un tablero de ajedrez. ¿Qué es esto? ¿Puedo poner tableros? No. Excelente. Celdas. Es más, Excel. No tengo Excel en mi computadora, entonces no puedo abrir Excel. Entonces supongamos que estas son las celdas de la RAM. Yo aquí tengo el número 0. Uy, pongamos esto en así. El número 0. Tengo el número 1. Tengo el número 2. Tengo el número 3. Y dejémoslo hasta el 4. Ahí está. Está escrito en binario, en binary unit. Pero recuerden que la memoria funciona literalmente como esta imagen. Tiene una celda en donde estamos indicando la fila y la columna correspondiente a donde está almacenada esa información. Eso se le llaman direcciones de memoria. Todos estos datos en algún momento van a recaerse en este tipo de cosas. Se van a almacenar en nuestra memoria Excel de Google. ¿Cómo es? Sheets. Ok, ya está. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2. Vamos a dejarlo en un tablero de 3x3. Y bueno, ahí dejémoslo. Entonces, todos nuestros datos de acá recaen en celdas de nuestra memoria RAM. Y lo que nuestro programa, nuestro procesador almacena en realidad son las referencias de dónde está ese dato, su dirección. En ese caso está en A1, en B1, en C1, no se llaman así exactamente, pero es para que lo relacionen, para que se den una idea. ¿Cómo puedo hacer su...? Ahí está. Nuestro programa almacena esa referencia de dónde está guardado el dato para después poder obtenerlo cuando el procesador quiera obtenerlo. Ya sea porque están utilizando ese dato o lo requieren en ese momento de la ejecución del algoritmo o por X razón, pero siempre se almacenan aquí todo el tiempo. Entonces lo que realmente almacena el procesador son las referencias de dónde está almacenado cada dato y no el dato en sí. El dato en sí está almacenado dentro de la memoria RAM en una celda en X lugar que no me interesa. Pero claro, recordemos que la memoria RAM tiene pequeños chips, que son estos cositos negros, y en cada uno hay millones de celdas que están almacenando la información. Entonces, el procesador también tiene que saber en cuál de todos estos chips está almacenado mi dato. Entonces tiene otro dato extra que es, por ejemplo, el chip 1. Este está en el chip 2, pongámosle. Este también en el chip 2, chip 2. Se los estoy dando muy abstractamente, esto no es literal, no son así las direcciones, son muy diferentes, se representan en algo llamado hexadecimal, pero quiero que se queden con la idea abstracta para que entiendan dónde recaen estos tipos de datos
dónde realmente se almacenan o qué es lo que realmente se almacena. Eh, y, ¿Y qué pasa cuando tú como desarrollador almacenas algo en memoria y nunca lo liberas? Tengan en cuenta lo que les dije ayer. Cuando tú estás em, trabajando con el procesador está escribiendo bytes en la memoria y la memoria lo va a dejar ahí constantemente hasta que no sea indicado lo contrario. No lo va a remover hasta que no le digas, oye, remuévelo, quítalo de aquí, libera esa información, libera ese espacio porque ahora necesitamos más información. Realmente todo el tiempo va a estar ahí hasta que se quite la corriente. Pero cuando cuando el procesador tiene almacenada esta referencia, quiere decir que la está usando. Y si tú nunca eliminas esta referencia, este dato siempre va a estar ahí hasta que se apague el sistema, hasta que se deje de recibir corriente, pero siempre va a estar ahí. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si tú en tu programa mantienes referencias de algo en memoria, pues muy probablemente vayas a sufrir de que estás gastando memoria innecesaria porque no la eliminaste. Hay lenguajes en donde no ocurre esto porque ya lo hace automáticamente el lenguaje en sí. El lenguaje ya remueve la memoria, la limpia, pero hay lenguajes en los que tú tienes que decirle, ya quítame esta dirección del procesador, ya no la necesito, libérala, pero habrá casos en los que sí tengan que hacerlo y habrá casos en los que no tengan que hacerlo. Pero entiendan que siempre va a estar la referencia y mientras que esté la referencia en memoria, el dato va a existir en memoria. Y supongamos, aquí yo nada más tengo un bit, pero supongamos que tengo un, yo qué sé, tengo todo un número complejísimo, supongamos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tengo este número que vendría a ser el máximo número entero almacenable en positivo. Y yo tengo esa referencia, aquí estoy utilizando exactamente 4 bytes de información. Porque si venimos acá, tenemos que el tipo de dato entero almacena 4 bytes, pues tendré 4 bytes ocupados de mi memoria innecesariamente porque a lo mejor ya ni siquiera la estoy usando. eh, pero sigue existiendo ahí. Entonces, cuando tú declaras o almacenas información en memoria, lo que realmente el procesador está obteniendo o con lo que se queda el procesador es la dirección de la celda en donde está ese dato. ¿Ok? Y si nunca se elimina, esa información va a quedarse ahí hasta que se deje de recibir corriente y eso es muy malo porque ocurren algo llamado muy importante que a lo mejor ya personas que hayan tenido acercamientos a la programación lo han escuchado, que se les llaman memory leaks o data race o resource leaks. Hay muchas formas de decirle, pero ocurren principalmente porque sigues almacenando esa referencia y no permites que se libere, no permites que la computadora deje de almacenar eso y estás ocupando la memoria innecesariamente. Esto aplicado a la vida real, o bueno, en un caso de su día a día, podría ser si alguna vez han jugado Minecraft con mods. Los mods, la mayoría de veces, están sujetos a este tipo de referencias persistentes que continúan y continúan y continúan, aunque ya no se estén usando,
y en algún momento llegas a ver que tu Minecraft ya te está consumiendo, yo que sé, 14 gigas de RAM de tanta información que no ha permitido que se elimine. Digo 14 gigas por decir algo exagerado, ¿eh? O sea, a lo mejor te está usando el 100% de tu RAM, literal, lo máximo que puede usar lo usa porque, no sé, los mods están muy mal hechos, las cosas como son. A mí no me gusta utilizar mods porque están muy mal hechos. Y lo estoy llevando a un caso muy escalar, o sea, un caso muy extremo, porque quiero que entiendan el poder que tiene esto, el poder tanto bueno y el poder tanto malo, de por qué es importante saber qué información te ocupa qué cosa, ¿ok? Y ahí es importante también saber que esa memoria debe ser liberada cuando no se use. Es como ponerte una chamarra o un suéter cuando está en pleno calor y te lo dejas todo el tiempo, pues obviamente es algo absurdo, no deberías hacerlo y pasa lo mismo, solamente estás agotando recursos de la RAM que son limitados, repito, recursos limitados y que a lo mejor son más limitados aún porque tu proceso solamente puede usar 1 giga de los 128 gigas que tiene disponibles. Y en el momento que intente utilizar más, no va a poder y se va a detener y se va a cerrar y no lo vas a poder volver a ejecutar porque no tiene más espacio. Es pura lógica, ¿sí? Es como no puedes meter en un vaso que está hecho para 1 litro de agua, no le vas a meter 1,5 litros. Todo se te va a empezar a caer. No puedes, lo desperdicias. ¿Ok? Sí, la programación es lógica tal cual. Literalmente es lo real hecho digital. Si en la vida real no puedes hacer que una hoja de papel, bueno, no, el caso del agua, no puedes hacer que un vaso de 1 litro le metas 2 litros, pues ¿por qué vas a poder hacerlo en la programación? Si a la memoria RAM le cabe 1 giga, no le vas a meter 2 gigas. ¿Qué haces con la otra información? Es imposible. Al final la programación está pegada a la vida real, a la parte física de las cosas. Y recuerden, mentalícense que la programación recae en instrucciones de procesador y el procesador funciona con corriente eléctrica. Y con eso ya se meten a temas de física por corriente. La corriente eléctrica es un tema de física. Y si no sabes eh, que en la física todo tiene un porqué de las cosas, pues bueno, deberías estudiar entonces otra cosa antes que programación. Para la programación se necesita tener esa parte lógica natural, esa parte lógica de la vida, porque si no vas a hacer cosas muy feas en tu código, vas a hacer programas muy mal optimizados, muy mal hechos. Exacto, el preguntarte constantemente de por qué es así y por qué no así, por qué me conviene más esto y por qué no esto, por qué, mm, no sé, infinidad de cosas. Eso es lo que hace el programador, se los dije ayer, todo el tiempo se está cuestionando las cosas. ¿Qué recomiendas para mejorar la lógica? Esto precisamente, entender desde lo más profundo cada concepto, porque después ya con eso te va a ser automático literalmente hacer cualquier cosa. Si entiendes que un bit es 0 y 1, pues bueno, ya estás del otro lado. Probablemente ya desarrollaste lógica ahora mismo. Solamente con saber que un tipo de dato almacena más información que otro.
No, no, no. Me callé porque ibas a escribir algo. Yo no entendiendo varias cosas que no entendía o no le prestaba atención. Eso me alegra. Este tema es un poco engorroso, la verdad. Eh, es un poco complicado de entender. Sí, es complicado, pero, pero es la base. Si lo entiendes, vas a ser un buen programador o una buena programadora. Si entiendes esto, ya estás del otro lado. Como- Miren, les voy a dar eh, lo que me comentó Yona sobre algo que vimos en la mañana de un código de un estudiante que está aquí. Se lo voy a explicar específicamente a él, ahora que estamos en este tema. Esto ya, pues si no lo entiende no pasa nada, pero lo voy a intentar explicar lo más simple posible. Cuando nosotros declaramos un tipo de dato, un tipo de una referencia a un dato, realmente lo que estamos haciendo es esto, impedir que la memoria se limpie por el procesador, impedir que no se borre. Entonces, cuando nosotros mantenemos la referencia todo el tiempo en la ejecución de nuestro programa, si en algún momento se dejó de usar esa referencia, pero nosotros la seguimos teniendo, vamos a crear que la memoria esté ocupada ahí innecesariamente cuando a lo mejor ya no se necesita, cuando a lo mejor ya dejó de existir para otros entornos, para otras áreas o para otro lugar de ejecución del programa. En el caso de Minecraft, eh, tenemos las entidades, que las entidades son lo que tú vienes a conocer como un animal, un mob, un esqueleto, un zombie, un lo que sea. Todo ese tipo de entidades tienen un ciclo de vida. En el momento en el que se mueren, en el que nuestro cerdito, vamos a poner de ejemplo un cerdo, en el momento en el que este cerdo le dan cuello, se muere, ya debería liberarse la memoria RAM que está ocupando. ¿Están de acuerdo? Deberíamos permitir que se deje de quitar. Eh, sí, deberíamos permitir que se muera totalmente el cerdo. Que ya no exista en nuestras vidas. Que deje de existir para siempre. Pero si nosotros en algún lugar de nuestro código tenemos almacenado al cerdo, lo tengo ahí, pues bueno, si se muere y yo no lo elimino, porque yo no tengo forma de enterarme normalmente por sí solo que el cerdo se murió, pues probablemente yo siga teniendo la información del cerdo y a lo mejor el cerdo está ocupando 8 megabytes de memoria porque un cerdo es pesado. Entonces estoy ya usando memoria innecesaria y no es precisamente poca, ya no estamos hablando de solamente bytes, ok, ya estamos hablando de un conjunto de muchos bytes que, que en algún momento van a ocasionar que se empiece a saturar la memoria disponible para ese servidor. Y esto es lo que la mayoría de personas en Minecraft sufren, las personas que tienen servidores,
sufren mucho con la RAM, porque hay plugins, hay desarrolladores que no hacen bien las cosas, que no toman en cuenta esto de la memoria y terminan saturándome mi memoria RAM, pobrecita. Al final nada más tengo una cosa en mi servidor y ya me está usando 16 gigas de RAM solamente por este tipo de cosas, por olvidarse de eliminar las referencias. Es tan simple como esto, pero a la vez es tan poderoso como esto. Porque, a ver, si yo tuviera recursos ilimitados, pues bueno, pues me da igual. Dejo ahí al cerdo, aunque ya no lo pueda ver, que esté ahí en la memoria. Pues da igual, tengo memoria ilimitada, pero no es el caso. Y nunca va a ser el caso. Por más grande que sea la empresa, por más grande que sea el equipo, por más servidores, por más máquinas que tengas, claramente no los tienes ilimitados. Es tan simple como eso. Creo que me acaban de dar una idea. Se los voy a explicar todo con Minecraft. Imagínate, nuevo título para el curso. Aprenda a programar con Minecraft. Tremendo clickbait. Traigo aquí 3000 personas. Sí, sí, sí. Bueno, es más bien, les voy a hacer un resumen de la clase explicada con Minecraft. Vamos a ver. Bueno, pues es que ya se los di, ¿no? Pues con el cerdo. El cerdo se llama Pedro. Vayan abriendo. La próxima clase de material tenemos que traer Minecraft. Oye, es buena idea. Voy a organizar las clases. Sí, 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 mejor. Voy a organizar las clases con Minecraft. Explicadas con Minecraft. Vamos a ver. Mm, ¿Cómo se llaman? Corrales Minecraft. Mm, esta imagen. Ok. Imagínense lo siguiente. Tenemos un corral. Ese corral vendría a ser una celda de mi memoria RAM. Y todos estos vaquitas, todas esas vacas, representan bits de, de mi memoria. Se dan cuenta que son bastantes. Y ese conjunto de bits generan bytes, porque recordemos que un byte es igual a... Uy, no, esto no. 8 bits. O sea que 8 vaquitas de estas me estarían haciendo un byte. Y un byte me puede representar cuatro tipos de información. Puede representarme un boolean, puede representarme un, un byte en sí, puede representarme un carácter. O sea que esta vaquita podría tener el sello de una A porque es un carácter, esta vaquita tiene el sello de un 1 porque es un número, esta vaquita tiene el signo de que es otro número, esta vaquita tiene un 0 porque esto es igual a false, es un tipo de dato booleano, y así. Y esto
Como esto, hay millones de celdas en mi memoria RAM en donde se están almacenando constantemente toda mi información. Así se ve nuestra memoria RAM a nivel físico, eh, con toda la información ahí dentro, y que en algún momento accede una persona, en este caso el procesador, accede, supongamos yo quiero acceder, accedo, voy buscando a la letra A, la encuentro porque sé dónde está exactamente, estaba en la posición en las coordenadas 10,60,1 para dejarlo ahí. Entonces, esta información representa mi dirección de memoria, mi referencia en la memoria, dónde está guardada la vaquita y dónde yo puedo ir a buscarla para acceder a ella directamente. En este caso, la persona sería nuestro procesador que dice, oye, traigo esta dirección, ¿dónde es? Ah, toma, regrésame la vaquita, tiene la letra A. Ok, y entonces mi procesador se va a donde tenga que irse a continuar a ejecutar su proceso. Todo esto pasa en cuestiones de milisegundos, nanosegundos. Literalmente, tú no lo ves. Pasa tan rápido que no lo ves. En este momento, mientras tú estás aquí frente a tu pantalla, está el CPU, tu procesador, leyendo inputs y procesando salidas, las cuales son los colores para tu monitor, para que puedas ver que en medio de tu pantalla está mi transmisión y se va actualizando cada menos de un milisegundo. A eso se le llama tasa de refresco, que es la que tiene tu monitor, que unas van a 60 Hz, otros van a 144 Hz, otros van a 240 Hz, otros van a 30 Hz. Pero el chiste es de que tú estás viendo cómo se renderiza esa información que está produciendo la RAM y tu procesador en cuestión de milisegundos, en cuestión de nanosegundos, que tú ni te enteras. Pero ahí están. Lo mismo pasa en cualquier ámbito de la programación. Y muy probablemente, si mi procesador no eliminara las referencias a los colores que yo estoy viendo en mi monitor, mi RAM ya estaría llena en este momento. Ya prácticamente me hubiese quedado sin RAM hace horas. Pero gracias a que el procesador tiene la capacidad de eliminarla, porque ya no la va a usar, la muestra una vez y ya nunca más la va a volver a usar, pues puedes reutilizar ese de nuevo, ese slot o esa celda de la memoria RAM. Son cuestiones que pasan en que tú ni te enteras. Literalmente ni te enteras. Pero obviamente no por el hecho de que ya de por sí sea rápido, tú vayas a tener que hacer eh, todo lo más lento posible, porque esa no es la idea. Para eso nadie te contrata. Te contratan para que resuelvas los problemas de la forma más eficiente, de la forma más eficaz, de la forma que menos gaste recursos y también de la forma más legible posible, porque al final del día trabajas en un equipo con 20 personas, con 5 personas o con una persona nada más, pero trabajas en equipo. Y si la otra persona no te entiende, pues ya muy probablemente te vayan a terminar corriendo de tu trabajo. ¿Y cómo haces que la otra persona te entienda? Entendiendo este tipo de conceptos que son lo más básico para que la otra persona diga, ok, programa bien. Entonces, si entendieron esto, si entendieron esta clase, si entendieron estos conceptos de tipos de datos, están del otro lado. Porque constantemente vamos a estar viendo esto. Si no lo entendieron o si no les quedó de todo claro, probablemente lo vayan a entender
conforme vayamos viendo más las clases, porque cada vez vamos a ir adentrándonos más en la programación. Y les digo, estos tipos de datos son la base de todo y los vamos a estar viendo todo el tiempo. Todo el curso se van a estar viendo este tipo de información. ¿Ok? Y les voy a pasar los recursos para complementar, para que también puedan ver mm, un poco más allá. Y si quieren también adelantarse, también lo pueden hacer. Pero principalmente era eso lo que quería ver en esta clase. Les repito que si no vieron la anterior, véansela, es muy importante. Si no van a estar perdidísimos. Los que no estuvieron ayer seguramente no entendieron nada porque todo se basó en bits, sistema binario, que fue lo que vimos ayer y en cómo se funciona la memoria RAM. Eso todo el tiempo va a ser continuidad de la anterior clase. Si no vieron la anterior, muy probablemente no entiendan la actual. Así que les recomiendo que si realmente les interesa el curso, se tomen unos minutos o bueno, la hora de la clase